Acompáñeme a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 21, ¿sí? En adelante. Estamos viendo los héroes de la fe. Y en esta ocasión nos toca el personaje bíblico de Jacob, ¿sí? Así que 11, 21 dice así la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Si no lo pueden leer acá en pantalla. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hasta aquí nomás la lectura bíblica. Y bien, mis hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que es autodependiente, ¿no? Una sociedad que es autosuficiente, donde Dios queda a un lado, ¿no? Y en esta tarde-noche vamos a aprender a depender de Dios. Creo que cada uno de nosotros necesitamos aprender a depender de Dios, ¿sí? En esta sociedad donde secularmente nos enseñan que podemos ser autosuficientes, donde Dios queda a un lado, donde uno tiene que ser uno mismo, la Biblia nos enseña cómo depender de Dios. La palabra de Dios nos enseña, y vamos a aprender de Jacob, quien dejó de ser un engañador, un manipulador, ¿sí? Y aprendió a depender de Dios. Pero Jacob tuvo que aprender a depender de Dios. Y para aprender a depender de Dios, yo creo, mis hermanos, que todos debemos pasar por la escuela del quebrantamiento. Así como lo fue con Jacob. Y Dios lo bendijo a Jacob. ¿Cómo puede ser, no, que un engañador, un manipulador, se creía autosuficiente, termine en la galería de los héroes de la fe? Y todos, como bien dije, necesitamos aprender a depender de Dios. Hoy desde los ámbitos seculares como colegios, universidades, nos enseñan a valernos por nosotros mismos. Y eso sabe lo que trae una resultante, el orgullo. Y eso genera como un vicio en la persona. Miren, Jacob fue un hombre manipulador, engañador, siempre tratando de ser autodependiente y hacer las cosas a su manera. Pero Dios trabajó con Jacob, ¿sí? Para que llegara a ser, ¿no? El hombre que Dios quería. Tuvo que trabajar, tuvo que quebrantarlo para que llegara a ser Israel, para que sea cambiado ese nombre. Y así, mis hermanos, pasa con nosotros, ¿sí? Dios trabaja en nosotros y nos va a dejar hacer lo que a veces nosotros queremos, sí, pero llega un momento que nosotros agotamos todos los recursos, ¿no? Y ahí donde estamos tirando de la soga, como decía el pastor el domingo anterior, o cuando nos llega el agua hasta acá, tiramos manotazos de ahogado y ahí pedimos ayuda al Señor, hasta que agotamos todos los recursos. A tal punto que ahí nosotros nos aprendemos a depender de Él. La carta a Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice: estén persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, así como Miguel Ángel tuvo que trabajar en ese mármol y hacer esa gran obra plástica como el David, así Dios trabaja con nosotros, mis hermanos. El que empezó la buena obra en tu vida, en mi vida, dice que la va a ir perfeccionando. Así como esculpió ese mármol Miguel Ángel y llegó a ser la gran obra plástica, esa obra maestra del David, así Dios con ese cincel trabaja en nuestras vidas, mis hermanos, perfeccionando su obra, ¿sí? en nuestras vidas. Miren, otra versión de Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la Nueva Traducción Viviente dice, la continuará hasta que quede completamente terminada
el día que Jesucristo vuelva. O sea, Nueva Traducción Viviente. Y si vemos en Jacob que era un engañador, un manipulador, engañó a su padre, engañó a su hermano Esaú por un plato de lentejas y lo engañó por la primogenitura y se generó un conflicto y que tuvo que huir y escapar. Y esa huida lo llevó a ir al desierto y a tener una experiencia con Dios, donde Dios lo marcó. Estuvo Jacob en la escuela del quebranto. Ahora, para poder estar bien con su hermano, Jacob agota todos los recursos, y esto lo vamos a ver en Génesis, ¿sí? Y Dios utilizó cada acontecimiento para que él agote todos los recursos y deje de depender del mismo. Y mire, mis hermanos, si así no pasa con nosotros, ¿no? Él permite situaciones, circunstancias, acontecimientos para que aprendamos a depender de Él. Podemos nosotros, a través de la Biblia, a través de los principios de la palabra de Dios, a través de estos principios que vamos a ver hoy, de esta historia de Jacob, que nos ayudarán a cada uno de nosotros a aprender a depender de Dios, a no ser autosuficientes, sino a depender de Dios, ¿sí? Vamos a Génesis 32:1 en adelante. Vamos a ver principios que la Biblia nos enseña. Y un principio que podemos aprender es que Dios nos cuida, pero no nos consiente. Dios nos protege, pero no nos consiente. Miren, Génesis 32:1, perdón. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Y el primer principio que podemos aprender acá es que Dios nos protege, pero no nos apaña, no nos consiente. Vamos a dar lectura, ¿sí? Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y acá podemos ver, mis hermanos, que Dios cuida de nosotros, pero no nos consiente, ¿sí? Vemos el cuidado de Dios sobre Jacob. La Biblia nos enseña que los ángeles son servidores nuestros que están a disposición, ¿no? Y que Dios, dice, lo estaba cuidando. Miren, ahí declara la Biblia, es clara cuando dice: salieron al encuentro ángeles de Dios, ¿sí? Él no estaba muy bien con Dios, pero sí Dios lo protegía. Sin embargo, así como Dios cuidó de Jacob, así también Dios cuida, mis hermanos. Aun cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, de cuántas situaciones Dios nos ha librado que ni siquiera sabemos, mis hermanos, que han estado ahí ángeles de Dios, ¿sí? A cuidarnos. Y también la Biblia enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, ¿no? Y están a nuestro servicio. ¿Y cuántas veces nos ha librado de cosas que ni siquiera nosotros somos conscientes, ni sabemos, mis hermanos? Y aún así Dios, viendo que él era un engañador, un manipulador, Dios lo estaba cuidando a Jacob, ¿sí? ¿Pueden poner orden ahí atrás, por favor? ¿Sí? Aún así Dios, ¿cuántas veces podemos reflexionar nosotros? Hemos estado en lugares sin Cristo y nos ha cuidado, mis hermanos. ¿Saben? Mientras meditaba en este texto de la Biblia, yo decía: Señor, gracias, Señor, porque antes de conocerte, vos me estabas cuidando de estos lugares y esos lugares que transitaba sin Dios. ¿De dónde me sacaste, Señor? Y cómo me has cuidado hasta este momento. Y me has librado, Señor, de cosas que yo ni siquiera sé. Nosotros podemos reflexionar eso, hermanos, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí?
las veces que Dios cuidó de lugares y esto reflexionaba hoy mientras leía el texto bíblico, ¿sí? Nos ha librado de cada situación y aún todavía estaba lejos de Él y Él me estaba cuidando, ¿sí? Me protegía. Así como guardó de Jacob, ¿sí? Lo cuidó, pero no lo consintió, mis hermanos, ¿sí? Porque Él tuvo que experimentar necesidades, dificultades, hasta llegar a ser quebrantado. Mis hermanos, nosotros no podemos llegar a ser bendecidos por Dios, porque la Biblia dice que Jacob fue bendecido por Dios. Luchó con el ángel y después posteriormente fue bendecido por Dios. Vos y yo no podemos hasta el momento que somos quebrantados por Dios. Hasta que Dios nos quebranta, así como tuvo que quebrantarlo a Jacob. Miren, el verso 6 del mismo capítulo dice, y vamos a ver cómo él agotó todos los recursos en su autosuficiencia. Miren, y los mensajeros, verso 6 del mismo capítulo, dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, dice, y él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. O sea, Dios permitió que Esaú venga con esos hombres. ¿Lo podía haber evitado Dios? Desde que sí. Pero el punto es que Dios permite que hagamos a veces también lo que nosotros queremos a tal punto que nos damos cuenta que no tenemos ya otra alternativa, como les decía, hasta que ya agotamos todos los recursos, hasta que decimos, Señor, necesito de vos. Y Dios no lo consintió, sino que permitió que aconteciera que Esaú llegara con esos hombres, pero él intentaba por una y otra manera de depender de él mismo. Miren, el verso 3 dice, y envió Jacob, miren, envió Jacob, dice, mensajeros, dice, delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así iréis a mi señor, le dice ahora al hermano que, como adulándolo, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asno, ovejas y siervos y sierva, y envío decirle a mi señor, miren cómo adula, para hallar gracias ante tus ojos, ¿no? Vemos el recurso que utiliza es la adulación, ¿no? Adular, ¿sí? Lo engañó al hermano, se burló de él y ahora lo está adulando, diciéndole, dígale a mi señor, ¿no? Él lo que está haciendo, él está de una manera adulando a Esaú, usando su autosuficiencia. Eso es lo que está haciendo Jacob, ¿sí? Ahora lo engañó y ahora lo está adulando llamándolo Señor. Actúa con lisonja, ¿sí? Él sabía que su hermano venía al encuentro con él con 400 hombres. Entonces empieza a usar un recurso autodependiente. Fíjense, él empieza a usar lo que es la adulación. Y díganme si nosotros no somos así a veces. De adular, ¿no?, a las personas. Ese recurso de autodependencia. Miren, verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y dice que se angustió. Usó otro recurso más, miren. Y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos. Miren, lo dividió, estrategia, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú, dice, contra un campamento y lo ataca, dice, por las dudas el otro que se vaya por el otro lado, dice, y el otro campamento escapará. Estrategia. Adulación y estrategia. Autodependencia. Así somos nosotros también. Por las dudas hago esto, por las dudas esto también. Autosuficiencia.
adulación, estrategia y como último recurso, recién oró, mire. Y díganme si no somos así nosotros también. En última instancia, empezamos, ¿no? Así como empezó Jacob, con la adulación, sino con las estrategias. Queremos caer en gracia a los demás, ¿no? Adulando a las personas. Pensamos que hacer algo y luego, hasta que agotamos los recursos, nos resignamos y ahí recién vamos a orar. ¿No somos así? ¿Saben? Las personas vienen a orar, a buscar a Dios, cuando ya agotaron todos los recursos. Cuando la soga llega al cuello. ¿Sí? Empiezan a buscar a Dios y empiezan a tirar manotazos de ahogado, así como Pedro, cuando se estaba hundiendo. Así somos, hermanos. Nos empezamos a hundir y empezamos a tirar manotazos. Pero primero nos creemos autosuficientes. Y Dios permite que nos sucedan cosas, que nos pasen circunstancias, situaciones, acontecimientos. ¿Para qué, hermano? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Porque Él es malo? No. Con el propósito de que nosotros dependamos de Él. Aprender a depender de Él tiene que ver con la fe, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nosotros agotamos esos recursos de ser autodependientes. Y Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él. ¿Sí? Dependientes de Él. Versículo 9. Y dijo Jacob, ahí mira, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, ahí empieza a orar. Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado, dice, para con tu siervo, pues con mi cayado, dice, pasé este Jordán. Y ahora estoy sobre 2 campamentos, dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, dice. No venga acaso y me hiera, dice, la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahí recién Jacob clama a Dios. En última instancia, buscó a Dios. Pero aún así, buscando a Dios, él quiso seguir manipulando. Y miren, el mismo texto de la Biblia, verso 13. Génesis 32:13 dice, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano, dice, un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, dice, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía, dice, a mi señor Esaú. Y aquí también, él viene tras nosotros. Verso 19. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando le hallare. O sea, quiso seguir manipulando, siendo autodependiente, enviando regalitos. Ahora con los regalitos, ¿sí? Para quedar bien con su hermano. Pero como les decía, así somos nosotros también. Decimos, sí, Señor, yo confío, yo te creo,
pero por las dudas voy a hacer esto. Por las dudas, Señor, lo voy a hacer. Ayúdame, Señor, pero por las dudas voy a hacer esto, Señor. Y así estamos, mis hermanos, queriendo nosotros resolver el problema y no depender de Dios. Por las dudas, por si acaso voy a jugar la lotería, ¿no? Algunos. ¿Sí? Autodependencia. ¿Cómo puedo resolver este problema que me está pasando? En vez de acudir a Dios y depender absolutamente de Él. ¿Sí? Verso 20. Y diréis también, aquí, dice, tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira. Miren, él pensaba eso, ¿no? Voy a apaciguar su ira con el presente, con el regalito que va delante de mí. Y después veré, dice, su rostro. Quizás, dice, le seré acepto. ¿No? ¿Cuántas veces queremos agradar a las personas, ¿no? Así estaba Jacob. Le voy a enviar un regalito. Quizás, dice, le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. ¿Sabe de todos los recursos que Jacob utilizó? La manipulación, la adulación, la estrategia que usó, los regalitos, ¿saben qué? Nada le sirvió. Nada. Porque dice la Biblia que estaba solo y se tuvo que encontrar con Dios. Nada de lo que hagamos nosotros autodependiente, de nada sirve, hermanos. Dios nos deja, pero nada sirve. Hasta ese momento que llegamos a ser quebrantados y a tener una experiencia personal con Dios. Hasta ese momento que vos y yo somos quebrantados por Dios. ¿Sí? Y así somos, ¿no? Autodependientes. Voy a hacer un regalito. ¿No nos pasa así, marido? Le voy a hacer un regalito. Así. ¿Nos pasa o no? A ver, no veo manos levantadas. ¿No? Cuando se enoja la esposa, le voy a hacer un regalito. ¿No? Saben lo que estoy hablando, ¿no? Saben, Dios permitió que Jacob agotara todos sus recursos, su autosuficiencia, para que aprendiera a depender de Dios. Dios nos cuida, pero no nos consiente. Nos ama tanto que Él espera, mis hermanos, a que agotes todos tus recursos. Todo lo que Jacob hizo no sirvió para nada. Verso 24. Así se quedó Jacob solo, dice. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Sí? Dios los dejó. Está bien. Pero preparó ese momento. Y Dios prepara, mi hermano, ese momento donde vos y yo, donde no queda nadie más, donde vos y yo estamos a solas con Dios. Dios lo preparó en esta noche, a este momento. Dios prepara, mis hermanos, esa soledad. A nadie le gusta estar solo, ¿no? Fíjense que la soledad, transitarla, es difícil. Pero el estar a solas con Dios, hoy es el día, mis hermanos, que Dios ha permitido que vos y yo podamos estar a solas con Él. Y dejemos, hermanos, de ser autosuficientes y de luchar en nuestras propias fuerzas. Y depender absolutamente de Él. Es el momento indicado para ver la realidad de nuestro corazón, hermanos, porque la Biblia es un espejo que nos revela la condición de nuestro corazón. De pensar, de reflexionar. Ese momento ahora que estás a solas con Dios, donde te confronta la palabra directamente, es en ese momento, mis hermanos, que Jacob fue confrontado, que tuvo que pelear, dice, hasta que rayó el alba, dice,
con Dios. En este versículo vemos una teofanía, ¿no? Cristo, ¿no? La preencarnación del Señor. Y así como Jacob peleó con su autosuficiencia, peleó con Dios, así estamos nosotros, hermanos, peleando con Dios a veces. Pero Dios quiere liberar a Jacob de esa autosuficiencia, como quiere liberarnos a nosotros en esta noche, ¿no? de esa autosuficiencia. Y que aprendamos a depender. Fue toda, dice la Biblia, toda la noche esa lucha. Y sinceramente, reflexionando a la luz de la Biblia, si uno se pone a reflexionar, esa batalla podía haber acabado en un instante, ¿o no? En un instante, porque Él es Dios. Pero dice que duró toda la noche, miren. Verso 25. Y cuando el varón vio, miren, que ya no podía más, que ya, dice que no podía con él, dice, tocó el sitio del encaje de su muslo y los desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, dice, y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Acá podemos reflexionar algo juntos. ¿No creen ustedes que el ángel lo hubiese vencido en un instante? Pero miren cómo es Dios, mis hermanos. ¿No? Lo tocó, dice, y en muchas ocasiones ahí está la reflexión que meditaba en esta mañana. Nosotros nos encontramos también luchando con Dios. Seguimos peleando en nuestras propias fuerzas. Y es tiempo, hermano y hermana, de dejar a un lado, de ser autosuficiente y estar a cuentas con Dios, ¿sí? Rindiendo nuestra autosuficiencia y rindiéndonos ante Él, ¿sí? Cuando hay un corazón quebrantado, la autodependencia queda a un lado. Pero tiene que haber un corazón quebrantado. Dijimos que la adulación no tuvo resultados, los regalos tampoco, las estrategias mucho menos. Y ahora, si tenía que huir porque era especialista en huir, Jacob, ahora si tenía que huir, no podía correr. No tenía más alternativas. Por eso dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas, le dijo, ¿no? Jacob tuvo que aprender a depender y saber que su única esperanza era Dios. Y nosotros tenemos que aprender, mi hermano, que nuestra única esperanza se encuentra en Dios. Jesús mismo dijo, separado de mí ustedes nada, pero absolutamente nada pueden hacer. Dios, mis hermanos, Jacob tuvo que aprender eso. No vemos ahí un manipulador, les dije, pero tuvo que quebrantarlo a Jacob. Tuvo que herirlo, pero no lo dejó así. ¿Saben? Mientras trabajaba de mozo, cambio la bandeja y se explota en la botella y se me produce una herida acá, donde tengo que salir y me tienen que sacar el vidrio que me había entrado acá. Se produjo una herida en esta mano derecha. ¿Saben? Cuando tenían que sacar, el médico tenía que sacar el vidrio de la mano, dolió mucho. Pero ¿saben? Después que cosieron, quedó bien. Y así muchas veces pasa con nuestra vida. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Así Dios muchas veces permite que nos pasen cosas, heridas. Pero, ¿saben qué? Lo hace con un propósito. Porque la Biblia enseña que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y fue para un bien, mis hermanos. Si bien me dolió que tengan que sacar el vidrio, pero fue para bien. Y así es Dios, mis hermanos, que nos permite, que nos quebranta, que estemos a solas con Él y que digamos, Señor, ya hasta acá no doy más.
¿Ha estado usted en esa situación? Yo he estado. Así es Dios, mis hermanos. Que permiten sucesos en la vida que nos duelen, pero siempre con un propósito, para bien. ¿Sí? Así es Dios, con el propósito de hacernos bien. Va a doler, quizás. El corte sí que dolió. Encima, hermanos, a donde fui en ese lugar, no tenían anestesia. Imagínense si dolió bastante, pero me hizo un bien, ¿sí? Dios no consiente a sus hijos. La Biblia dice que en Hebreos 12:5, miren, acompáñenme por favor. Que Dios dice a sus hijos, los disciplina y también dice, echa un azote. Hebreos 12:5. Lo voy a leer en otra versión. Dice, ¿acaso olvidaron, dice, las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar, dice, esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata, dice, como a sus propios hijos. Pregunta acá, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que, dice el verso 9, ya que respetábamos, dice, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Verso 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Hablábamos eso en el discipulado con los hermanos. Al contrario, dice, es dolorosa, pero después, dice, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, Dios tiene que, a veces, en ocasiones, disciplinarnos, ¿no? También. ¿Y nos duele? Sí, nos duele. Pero si soportamos las disciplinas, Dios nos trata, dice Hebreos, como a hijos, ¿no? Pero Dios nos lleva al quebranto con el propósito, hermano y hermana, de bendecirte. Sí, el propósito de la lucha fue bendecir a Jacob. Y el varón le dijo en el verso 27 del capítulo del texto central, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, le dijo. ¿Saben? Jacob es engañador, significa. Un artista del engaño. Verso 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa príncipe. ¿Sí? Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame, dice, ahora tu nombre, dice. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y así, mis hermanos, Dios nos quebranta. ¿Recuerdan Isaías en esa revelación? Dice que han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y dice que tuvo que poner un carbón encendido en su boca. Dice que fue libre, no en la culpa, ¿no? Y así Dios tiene que quebrantarnos, Dios nos tiene que tocar, mis hermanos. ¿Saben? Dios nos va a preguntar,
¿cómo es tu nombre? Y por ahí ese nombre es incrédulo, ese nombre es engañador, egoísta. Y hasta que no somos quebrantados por Dios, mis hermanos, hasta que Dios no nos toca y no nos quebranta, pero siempre lo hace con el propósito de bendecir tu vida y bendecir la mía. Hasta que Jacob deja de ser un engañador y pasar al libro, a la carta a los Hebreos como un héroe de la fe. Y dice que la Biblia que él terminó su vida adorando a Dios en el extremo de su bordón. Es decir, mis hermanos, vemos en Jacob un hombre cambiado, un hombre transformado que terminó adorando a Dios en los últimos días de su vida. Terminó, dice la Biblia, adorando a Dios. Es lo que dice la carta a los Hebreos. Dice, por la fe Jacob al morir, dice, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, subraya esa palabra, apoyado sobre el extremo de su bordón. Es decir, que vemos un hombre que se creía autosuficiente, un hombre que murió adorando a Dios. Y Él tiene que rompernos, hermanos. Así como tuvo que tocarlo, quebrantarlo a Jacob, Él tiene que rompernos, mis hermanos, para que haga una obra maravillosa en ti y en mí. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y llega ese momento que tenemos que ser quebrantados. Y saben, Dios no nos va a usar hasta que pasemos por esa escuela del quebranto, hasta que seamos quebrantados, hasta que dejemos a un lado la autosuficiencia, el orgullo, la manipulación, la incredulidad, las dudas, de una vez por todas creerle a Dios y depender de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Depender absolutamente de Él. Por eso dice la Biblia, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob murió adorando a Dios. Él fue más fuerte en Dios que en su propia autosuficiencia. ¿Qué aprendemos con eso para ir concluyendo? Que si Dios hizo de un engañador, de un manipulador como Jacob, un adorador, hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Dejemos a un lado la autosuficiencia, el orgullo y rindámonos ante Él. Y si hay sufrimiento en nuestra vida, aprendamos a confiar en Dios. Lo que realmente importa es nuestra adoración. Que nuestra vida sea una vida de adoración. Así murió Jacob. Y así resume la vida de este varón en la carta a los Hebreos. Murió adorando a Dios. Y mientras reflexionaba eso dije, qué lindo es morir adorando a Dios. O sea. Escuchaba esta mañana una reflexión de Milton Pope que quebrantó mi corazón. Él decía lo siguiente, dice, al morir, dice, en mi lápida, dice, quiero que diga, vivía la fe, murió en la fe y el mañana es seguro en la fe. Ahora, mis hermanos, nosotros hoy podemos reflexionar y dejar de luchar con Dios. Dejar a un lado el egoísmo, dejar a un lado la incredulidad y decirle, Señor, aquí estoy. De presentarte ante Dios y decirle, Señor, tal como soy, así vengo hoy delante de tu presencia. Y le necesito, Señor. Necesito depender de vos.
Jacob murió adorando a Dios. Que nuestra vida sea una vida de adoración continua. No en ocasiones, cuando todo va bien, sino también cuando todo no va tan bien. Seguir adorando a Dios. En esta noche puedas reflexionar ante la palabra de Dios. Quizás hay cosas en tu corazón, estrategias, adulaciones, regalitos. De nada sirve delante del Dios Todopoderoso. Nada de lo que puedas hacer en tu fuerza, de nada sirve. Pero sí en Dios. Cuando nosotros dependemos absolutamente de Él, nosotros podemos vivir la fe. Vivir la fe continuamente